Empecemos por recordar que la ecuación general de una función logarítmica está dada por y igual a k por el logaritmo en base a de x menos b más c, donde a es la base del logaritmo, que recordemos tiene que ser siempre mayor que 0, es decir, positiva, y distinta de 1. Y x menos b es el argumento y también debe ser siempre positivo. En este video vamos a ver cómo se comporta la función logarítmica cuando hacemos variar los parámetros k, a y b. El parámetro c no lo tendremos en cuenta. Primer caso que vamos a ver es cómo se comporta la función cuando hacemos variar el valor de a. Es decir, vamos a darle a k un valor fijo igual a 1, b 0 y c 0. Y estudiaremos funciones de la forma i igual al logaritmo en base a de x, haciendo variar el valor de a. Entonces, si miramos este gráfico, podemos observar la función logaritmo en base 2 de x, logaritmo en base 3 de x, logaritmo en base 4 de x. Es decir, los valores de a son siempre mayores que 1. Y podemos observar que todas estas funciones son crecientes. Es decir, que la conclusión que obtenemos es que para valores de a mayores que 1, la función es creciente. Veamos qué pasa cuando tenemos valores de a comprendidos entre 0 y 1, como es el caso de la logarítmica en base, el logaritmo, en base 1/2 de x, logaritmo en base 1/3 de x y logaritmo en base 1/4 de x. Vemos que todas las funciones son decrecientes. Es decir, la conclusión importante es que a influye en el crecimiento o decrecimiento de la función. Para valores de a mayores que 1 tenemos funciones crecientes y para valores de a entre 0 y 1 funciones decrecientes. Si observamos detenidamente el gráfico podemos ver que, por ejemplo, la función logaritmo en base 4 de x y la función logaritmo en base 1/4 de x son simétricas respecto del eje horizontal x. Es decir, guardan absolutamente la misma distancia, ambas con respecto al eje x. Pasa lo mismo con el logaritmo en base 3 de x y el logaritmo en base 1/3 de x, y con el logaritmo en base 2 y logaritmo en base 1/2. Es decir, la otra conclusión importante es que a valores inversos de a, las funciones son simétricas respecto del eje x. Abordaremos ahora el estudio del comportamiento de las funciones cuando variamos el valor de k, para lo cual vamos a hacer fijo el valor de a, que le vamos a colocar un valor 2, b y c serán también 0. Es decir, vamos a estudiar funciones de la forma k por el logaritmo en base 2 de x, haciendo variar el valor de k. Si observamos el gráfico, esta es la función logaritmo en base 2 de x. Sabemos que, como a es mayor que 1, es una función creciente. El valor de k para esta función es 1. Acá observamos la función con el valor de k igual a 2. Vemos simplemente que la función crece más rápidamente, pero también es una función creciente. Y acá tenemos el gráfico con k igual a 3. La función crece más rápidamente, es decir, se abre con respecto a la que teníamos k igual a 1, pero también es creciente. Es decir, para valores 1, 2 y 3 de k, la función sigue siendo creciente como lo indicaba el valor de a. Veamos qué pasa si colocamos acá valores negativos. Acá tenemos graficada la función con k igual a menos 1, k igual a menos 2 y k igual a menos 3. ¿Qué pasó en estos casos? Las funciones se hicieron decrecientes. Fíjense que el valor de a es 2 también, ¿sí? Es decir, que se invirtió el crecimiento. Las funciones
con valor a mayor que 1 debían ser crecientes, al colocar valores de k negativos se hicieron decrecientes. Es decir, el signo de k incide en el crecimiento o decrecimiento de la función. K positivo respeta la condición de crecimiento dada por el valor de a, en este caso. Y k negativo le invierte. Hace las funciones decrecientes. ¿Qué es lo otro importante que podemos observar en este gráfico? Por ejemplo, en esta función que tiene k igual a 1 y la misma función pero con k igual a menos 1, es decir, valores opuestos de k. Las funciones quedan simétricas respecto del eje x, es decir, guarda la misma distancia al eje x. K igual a 2 y k igual a menos 2. Ambas funciones son simétricas respecto del eje x. Es decir, que para valores opuestos de k, las gráficas son simétricas respecto del eje x. Vamos a ver ahora a confrontar los valores de a y k. A ver, observemos estos gráficos. Este gráfico es de la función logaritmo en base 2 de x. Recordemos que si al valor a lo invertimos, es decir, logaritmo en base 1/2 de x, me queda, esta función era creciente, me queda una función decreciente y que es simétrica con respecto al eje x. Bien, para valor de a mayor que 1, función creciente. A invertida, o sea, el mismo valor invertido, pero este valor sería entre 0 y 1, me queda la función decreciente. Pero ¿qué pasa si esta función que tiene un valor k igual a 1, le ponemos el valor opuesto, k igual a menos 1? Acabamos de ver que nos da una función simétrica respecto del eje x. Es decir, esta función también es menos 1 logaritmo en base 2 de x. Es decir, es simétrica respecto del logaritmo en base 2 de x solo porque tiene el valor opuesto de k. ¿Qué pasa si a la función logaritmo en base 1/2 de x le ponemos el valor opuesto de k? K igual a menos 1. Nos queda simétrica respecto del eje x, es decir, esta. Esta función, este gráfico también es el gráfico de la función menos logaritmo en base 1/2 de x. Es decir, que si nos piden, por ejemplo, la función simétrica del logaritmo en base 2 de x, tengo dos opciones: invertir la base o colocar el valor opuesto de k. Lo mismo para esta. Si me piden la inversa del logaritmo en base 1/2 de x, puedo invertir la base, es decir, poner base 2, o buscar el valor opuesto de k, es decir, el valor menos 1. En resumen, si a es mayor que 1, determina funciones crecientes. Bien, si a está entre 0 y 1, determina funciones decrecientes. Pero a su vez, el k positivo, que sería este caso, k igual a 1, respeta el crecimiento de la función y el k negativo invierte el crecimiento de la función. A su vez, esta que era decreciente, si le colocamos un k negativo, la invierte y la hace creciente. Veamos por último qué sucede con las funciones cuando variamos el valor de b. Es decir, vamos a poner el valor de k igual a 1, a igual a 2, y vamos a estudiar funciones de la forma logaritmo en base 2 de x menos b, haciendo variar el valor de b. Si observan el gráfico, esta curva pertenece al logaritmo en base 2 de x menos 2, es decir, b vale 2. Esta función es para b igual a 1. Esta función es para b igual a 0. La que vemos acá es para b igual a menos 1 y la última para b igual a menos 2. Si ustedes observan las asíntotas de cada una de estas curvas,
coinciden, a ver, en esta curva que tenemos logaritmo en base 2 de x más 2, es decir que b vale menos 2, su asíntota es x igual a menos 2. Fíjense que la curva se hace asintótica a la recta vertical x igual a menos 2. Igual pasa con esta otra función donde b vale menos 1. La asíntota de esta función está dada para x igual a menos 1. Igual con las demás. Podemos observar que todas las gráficas son exactamente iguales. Simplemente han tenido un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha, tantas unidades como lo indica b. Es decir, esta que es la que tiene b igual a 0, su asíntota es x igual a 0. La que tiene b igual a 1 se desplazó un lugar y tiene una asíntota x igual a 1. La que tiene b igual a 2 se desplazó 2 lugares desde el eje y tiene la asíntota x igual a 2. O sea, que por lo que hemos observado, b es el valor de la asíntota y aparte determina desplazamientos horizontales, es decir, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y esto es todo por ahora.